Ok, jóvenes, muy buenos días. Pues vamos a estar conversando sobre la resolución de la tarea, que como saben es muy importante que la hagan de forma detallada, explicando todo el procedimiento, partiendo de la fórmula, colocando cuáles son las variables que van en la fórmula, cuáles son los montos que van en las fórmulas y luego el resultado, ¿ok? Es muy importante, esa es la forma rigurosa cómo se resuelven los ejercicios, ¿ok? El primer ejercicio hemos pedido que se calcule el PIB nominal y el PIB real. Ya, un segundito aquí. El PIB nominal y el PIB real para cada año. La segunda pregunta es calcule la tasa de crecimiento económico de cada año y explique en cuál año la economía registró un mejor desempeño. Después hay que calcular el deflactor del PIB del 2017 y el de 2018 y calcular la tasa de inflación del año 2017-2018. Entonces, este es un ejercicio que quiere que ustedes precisen en sus mentes, se fijen en sus mentes cuáles son los elementos que debemos combinar para calcular el PIB nominal, cuál es el PIB real, cómo sabemos si una economía tuvo crecimiento económico o no, cuál es el indicador que permite saber qué pasó con los precios y en función de las variaciones o el comportamiento que tenga este indicador, saber qué pasó con la inflación. En este contexto, el indicador de precio que estamos usando es el deflactor del PIB. Entonces, subir aquí. Tienen diferentes modelos, pero en todos los modelos tienen el año 2016 igual a 100, que significa que este es el año base. Siempre que ustedes vean un año y diga igual a 100, es porque se está señalando que ese es el año base. Este es el año referencial con el que se van a comparar el resto de los años. Luego está el año 2017, el año 2018. Aquí generalmente creo que ha sido el ejercicio más fácil de hacer. Como saben, el Producto Interno Bruto es el valor total de la producción de bienes y servicios finales en el territorio nacional en un periodo de tiempo determinado. Eso implica que si lo queremos hacer nominalmente, lo que hacemos es valorar las cantidades del año en estudio por los precios de ese año. Lo hacemos para cada rubro, ¿verdad? Y luego que tenemos el valor total por rubro, sacamos el valor total de la economía y ese es el PIB de ese año. Igual hacemos para el 2017, igual hacemos para el 2018. Mi recomendación, repito, es que coloquen en la fórmula PIB igual a la sumatoria de 40 por 100, 100 por 20, 80 por 30, ¿sí? Que especifiquen lo que se está haciendo para que uno vea que entienden el procedimiento y sobre todo que hicieron el procedimiento. Entonces, la primera parte es multiplicar todas estas variables y hacer la sumatoria del valor, igual para el 2017, igual para el 2018. Todos lo hicieron así, ¿verdad? No hay ningún problema con eso. Sí, profe. Ok, ese sería el PIB nominal. En el caso del PIB real, entonces, las cantidades del año 2017 tenemos que multiplicarlas por los precios del año 2016 y entonces hacemos lo mismo, multiplicamos cada rubro y luego lo sumamos. En el caso del 2018, las cantidades del 2018 las multiplicamos por los precios del año 2016 y obtenemos los valores por sectores y luego el valor total. Esto lo que ha permitido es que todos estos valores, al estar multiplicados por un mismo precio, podemos saber qué pasó en términos de volumen. Obviamente no lo sabemos con los valores, lo sabemos calculando la variación porcentual. ¿Y cómo dijimos nosotros que se calculaba la variación porcentual? Valor final entre valor inicial por 100 menos 100. Ojo que aquí no es menos, es valor final entre valor inicial por 100 menos 100. Si ustedes van a usar la otra fórmula más común para sacar la variación porcentual, sería valor final menos valor inicial entre valor inicial por 100. Ya ustedes escogen la que se les haga más fácil. Esta es más directa y por eso me gusta para ustedes, mis estudiantes de Derecho, porque con la otra, a veces, si no hacen bien el procedimiento, respetando cada paso, pues no les da bien la variación, ¿ok? Entonces, mi recomendación es que usen esta variación. Para el caso del crecimiento económico, los valores que vamos a utilizar son los del PIB real. ¿Qué va a pasar en el año 2016?
que no está el año 2015. Entonces no hay forma de saber si el año 2016 fue un año de crecimiento, un año de estancamiento o un año de recesión. Al existir el valor del 2016, en el 2017 sí podemos hacer la comparación. Es decir, nosotros podemos dividir 74,020 entre 75,450 por 100 menos 100 y saber que la economía tuvo un decrecimiento o un crecimiento negativo de 1,9%. ¿De acuerdo? Hacemos lo mismo para el año 2017 y nos vamos a dar cuenta que con estos datos la economía tiene 2 años en recesión y que el año 2018 fue el año más severo de la recesión. Quiere decir que este fue un mejor año. Eso entonces en materia de crecimiento económico. En materia de precios, nos está diciendo el ejercicio que el indicador que vamos a usar es el PIB, es el implícito del PIB. ¿Qué hacemos allí? Dividimos el PIB nominal entre el PIB real y lo multiplicamos por 100. En el primer año o en el año base va a dar 100 porque es el mismo valor, pero en los años siguientes vean que cuando dividimos valor nominal entre valor real, está aumentando el valor con respecto al valor base. Y aquí lo que está ocurriendo es que estamos obteniendo qué está ocurriendo en materia de precios, ¿ok? Este es el indicador y para saber si hubo inflación o no, hay que calcular la variación porcentual de este indicador. De nuevo, no podemos saber qué pasó en el año 2016 porque no está el año 2015, sino podemos ver qué pasó con la inflación en el 2017 y en el 2018. Y en ese caso, que este es el primer caso, hubo un 15,4% de aumento de precios y un aumento de 31% en el año 2018. Si ven, la combinación de estas dos variaciones nos permite, es lo que está englobado en lo que pasa con el PIB nominal. Por eso es que el PIB nominal recoge la variación tanto del efecto cantidad como el efecto precio. Recordando siempre que la relación general es valor igual a P por Q. Por eso es que en el caso de los indicadores de precios, lo que hacemos es sustituir P de esta relación, ¿verdad? Y al final lo que nos queda es que tenemos que dividir valor, que en la fórmula esta representa el PIB nominal, entre el Q, que es representado por el PIB real, y lo multiplicamos por 100 para que nos dé un índice, ¿ok? Y podamos ver mejor los resultados. ¿Estamos claros con la primera parte? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Un segundo. Profe, Dígame. yo tengo una duda, o sea, tengo dos dudas, la verdad. Una es realmente tonta, pero necesito que, para aclararla, para poder resolver la pregunta A de la 3 de la módulo A, que sería las personas ocupadas. No, mi amor, ya ese es el otro ejercicio, tranquilo. Vámonos te digo preguntas sobre este ejercicio. Vamos a ver No, los 4 ejercicios, ¿ok? O no, sea, sobre este no, sobre este no. perfecto. Sobre este, entonces, ¿hay dudas? Suponemos que el silencio dice que no hay. Ok, jóvenes. El segundo ejercicio. El segundo ejercicio es un indicador, es una sección en la cual también queremos saber qué pasó con los precios, pero aquí vamos a usar el otro indicador que mide el nivel general de precios, que es el índice de precios al consumidor. Aquí ya estamos hablando de una canasta de bienes y lo que se hace es seguimiento a la variación de precio de esta canasta de bienes. Además, hice este cuadro, o les copié este cuadro, en el cual están los datos reales de la economía venezolana para el año 2017 y el año 2018, y cuáles son los renglones. Aquí no están todos los renglones, ok, pero les puse el índice general y algunos renglones, de que básicamente todos son del sector servicios, para que entiendan que en el IPC está no solamente la parte de alimentos, sino que también está el sector servicios, ¿ok? En este caso había diferentes, vámonos al módulo B para que no haya mayores ventajas para nadie. En este caso,
lo que quería era que se calculara la inflación mensual de un determinado renglón para el año 2018, en este caso el renglón salud, cómo se calcula la inflación mensual el mes que se está estudiando con respecto al mes anterior. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cómo fue la inflación en el sector salud en el mes de enero, tengo que buscar el indicador del sector salud, que es este indicador que está aquí, y sacarle la variación porcentual con respecto al mes de diciembre, porque es la forma de saber si hubo inflación o no, ¿ok? Es fijarse el concepto de que la inflación es la variación porcentual del índice de precio al consumidor o del implícito del PIB, ¿ok? Se lo puse a hacer varias veces, me imagino que de aquí en adelante ya ningún alumno, por muy estudiante de derecho que sea, va a tener problemas para saber si una variable crece o no con respecto a otro periodo, porque ya sabe hacer el cálculo de la variación porcentual. Ya sabe que es valor final entre valor inicial por 100 menos 100. Obviamente en el caso de febrero sería con respecto a enero, en el de marzo con respecto a febrero, abril con respecto a marzo, y así sucesivamente, ¿ok? En el caso de la inflación promedio y la inflación de cierre, siempre que ustedes escuchen hablar de inflación de cierre, es la inflación de diciembre de un año, ¿ok? Con respecto al año anterior. Y la inflación promedio, para poder sacar el promedio del índice, hay que sumar todos los promedios y dividirlo entre 12. Quiere decir que para hacer la inflación promedio, sumamos todo, aquí la estamos pidiendo para toda la economía, ¿verdad? Perfecto. Entonces, sumamos todos los renglones del año 2017 y lo dividimos entre 12, sumamos todos los indicadores del año 2018 y lo dividimos entre 12, y a esos dos indicadores es lo que les voy a sacar la variación porcentual para saber la inflación promedio. En tanto que para la inflación de cierre, lo que tengo que hacer es diciembre del año 2018 con respecto al año 2017. Luego queremos saber cómo se calcula la inflación interanual de los meses marzo, septiembre y noviembre. Lo que hay que hacer aquí entonces es calcular marzo con respecto a marzo del año anterior, septiembre con respecto a septiembre del año anterior y noviembre con respecto a noviembre del año anterior, teniendo en cuenta cuál es el renglón que nos están pidiendo, ¿ok? Y finalmente diga al cierre del 2018 qué renglón registra la mayor inflación. Obviamente significa hacer diciembre contra diciembre para los renglones que están aquí y reportar o decir cuál es el indicador que genera la mayor inflación, ¿ok? ¿Alguna pregunta con esta parte? Digan, aunque sea no, jóvenes, gracias. Creo que no, profe. No, profe, creo que está claro aquí. Está claro, ¿verdad? Recuerden entonces siempre el tema de la variación porcentual siempre va a medir comportamiento. Y lo que tenemos que saber es qué variables queremos colocar para hacer la variación porcentual. ¿Ok? Viene nuestro simpático amigo admito que este era el que podría generar algún quebradero de cabeza, ¿sí? Que era el de el mercado laboral, ¿ok? En el mercado laboral, entonces, lo que hacíamos era, en vez de solamente determinar la tasa de desempleo, que la tasa de desempleo como se calcula como, ¿quién me dice? ¿Alguien me dice cómo se calcula la tasa de desempleo? Si no me equivoco, es número de desempleados entre fuerza laboral por 100. Desocupados, muy bien, entre la fuerza laboral, que es la suma de desocupados, más ocupados, o realmente lo ponemos al revés allá, ocupados, y eso lo multiplicamos por 100 porque eso es una tasa, ¿de acuerdo? Todo esto lo vamos a multiplicar por 100
porque esta es una tasa. Muy bien, en vez de simplemente centrarnos aquí, es importante entender qué es lo que va aquí. Entonces, fíjense que van los desocupados y los ocupados. Más ningún otro dato entra dentro de este cálculo. Pero es importante entender cómo se distribuye la población y cómo se llegan a estos datos de ocupados. Y obviamente, acuérdense que una vez que tenemos la tasa de desocupación, por diferencia tenemos la tasa de ocupación, ¿ok? Pero todo esto es un cálculo que depende, que está entramado en la fuerza laboral o lo que llamamos población económicamente activa. Y es importante entender que la población económicamente activa no incluye, primero, a la población que no esté en edad de trabajar. Si la gente no está en edad de trabajar, no entra en el cálculo de la fuerza laboral. Y segundo, tampoco es toda la población que tiene 15 años o más, porque dentro de la población que tiene 15 años o más, hay una serie de personas que se dedican solo a actividades de consumo y que las tenemos que catalogar como población económicamente inactiva, ¿ok? ¿Quiénes son esas personas? Estudiantes, personas que no están buscando trabajo, amas de casa, discapacitados y las personas que están pensionados por vejez. Entonces, allí, en el ejercicio, nos decía, primero que nada, que la población, nos daban el valor total de la población y nos decían, dentro de los datos, que el 50% de la población es la que está en edad de trabajar. Quiere decir que agarrábamos el total de la población y lo dividíamos en dos partes iguales, los que tienen menos de 15 años y los que tienen más de 15 años. Ya de estos 20 millones que tienen menos de 15 años nos olvidamos. Ya ellos no entran en ningún cálculo. Nos concentramos en los que tienen más de 15 años. De estos dos, en este grupo de 15 años y más están los dos grupos, los que tienen, los que forman parte del mercado laboral, la población activa, y los que son población inactiva. Y aquí nos decía que el porcentaje de población inactiva era el 43%. Entonces quiere decir que de este monto que está aquí, el 43% inactivo y el resto, ¿verdad? Que es ¿cuánto? 57% es activo. ¿Qué hacíamos nosotros, jóvenes? Generalmente no hay que complicarse mucho. Uno agarra 43%, lo divide entre 100, de hecho después lo aprende a hacer manualmente, y ese número lo multiplica por el monto al que le vamos a sacar la proporción. No hace falta estar haciendo reglas de 3 como hace mucha gente, ¿sí? Sino que directo se puede hacer. ¿Estamos claros hasta allí? Entonces ya teníamos los económicamente inactivos y los económicamente activos. Luego lo demás era usar o era aplicar los porcentajes que estaban aquí. Lo primero que nos decía en el caso de la población económicamente activa es que el desempleo era 10%, lo que implica que de este total de 11.400.000, el 10% está desocupado y el resto son los ocupados. 0,10, ¿verdad? Lo multiplicábamos por el total de la población activa y nos da los desocupados y por diferencia obtenemos los ocupados. Significa que el 90% de la población económicamente activa es la que está ocupada. Si yo comparo este monto de ocupados con el total de la población, que son 40 millones, me doy cuenta que solo 10 millones de personas son las que combinan su fuerza de trabajo con el capital y obtienen el ingreso de esta economía. Solo el 30% del total de la población es el que realmente está incorporado al mercado de trabajo y está generando el ingreso de esta economía. Todo el indicador de trabajo es el indicador social por excelencia y es el indicador más importante en macroeconomía, ¿ok? Porque además de esa población tenemos los sectores formales y los informales, sobre todo en economías en vías de desarrollo o emergentes, el sector informal generalmente trabaja en forma más precaria. Entonces es importante saber cuál es el porcentaje de personas que son informales y cuáles sí están del todo amparados por la ley. En el caso de esta economía, el 41% son informales y el 59% son formales. ¿Qué teníamos que hacer?
Otra vez dividimos el porcentaje entre 100 y lo multiplicamos por el total de la población ocupada y nos teníamos entonces cuánto era lo formal y cuánto eran los informales, ¿sí? Luego queríamos saber el resto de la población, es decir, la población económicamente inactiva, cuánto eran estudiantes como ustedes que no trabajan, aunque están en edad de trabajar, y cuántas personas no estaban buscando trabajo. Y les damos los porcentajes y simplemente lo que tienen que hacer es calcular esos porcentajes, donde los tengo aquí, estos porcentajes en función de cuánto era el total de la población económicamente inactiva, este que está aquí. ¿De acuerdo? ¿Quedó más claro el rompecabezas ahora? El chico que me estaba preguntando al Profe, principio, dígame. o sea, o sea, para calcular las personas que están estudiando, ¿se toma en cuenta la población económicamente inactiva solamente? Solo el Para ver si me inactivo. quedó claro. Por ejemplo, si es el 33%, hace 0,33 por población económicamente inactiva, porque ese rubro, porque claro, los porcentajes que yo les estoy dando no se los estoy dando sobre la población total, sino se los estoy dando dentro de los rubros, ¿de acuerdo? Precisamente para que me entiendan que a nivel general la población se divide en la que está en edad de trabajar y la que no está en edad de trabajar, que de la que está en edad de trabajar hay un rubro de población inactiva y otro de activa, que la que está en población activa están los que están activamente buscando trabajo, ¿sí? Están desocupados, pero están activamente buscando trabajo y están los que están ya incorporados al mercado de trabajo. En tanto que en el otro grupo de población económicamente inactiva, hay estudiantes, hay personas que no están buscando trabajo. Estos están inactivos porque aunque están en edad de trabajar y están desempleados, no están buscando trabajo. Así como, repito, las amas de casa y los discapacitados y pensionados. ¿Alguna otra duda? Aprovechen el momento de preguntar. Profe, Dígame. entonces, para sacar el cálculo, simplemente tenemos que tomar el porcentaje, dividirlo entre 100 Y y multiplicarlo multiplicarlo por el... por el renglón correcto, ¿ok? Ahí lo importante es Exacto. hacerlo por el renglón correcto. Ok, gracias. A la orden. ¿Quién más quiere preguntar? Profe. Hola, profe, buenos días. Buenos días, mi amor, cuéntame. Yo tengo una pregunta, es acerca del examen de la semana que viene. Mi amor, este lo dejamos para cuando terminemos esta parte, ¿sí? Ah, buenísimo, perfecto. Dale, pues. De esta parte como tal, ¿quién tiene más preguntas? Es decir, del ejercicio del mercado laboral. ¿Ahora sí quedó todo clarísimo? Sí, profe. Sí, profe, gracias. Muy bien, perfecto. Entonces, aprendan a hacer el cálculo y a entender los conceptos y la relevancia de los conceptos, ¿sí? Acuérdense que siempre les digo que lo bonito de la economía para mí es que los números nos dan información. No es que están allí solitos, sino que ellos nos indican cosas, ¿ok? Y mi objetivo es que ustedes aprendan qué cosas indican los números en economía. Muy bien. Profe, Ajá, dígame. yo sí tengo una preguntita, pero es más de forma. Podríamos presentar, o sea, nosotros habíamos empezado a hacer el trabajo en Word, pero me estoy dando cuenta que hacerlo en Excel es mucho más rápido y más útil. ¿Podríamos entregar la tarea por Excel? Si me das todos los detalles de los cálculos que hiciste, no es que me vas a poner ahí que yo tengo que darle, por ejemplo, aquí en mi caso, tengo que buscar F2 para ver qué fue lo que hiciste, no. Ok, Tienes que tener, o sea, de alguna manera es una combinación entre Word y Excel, ¿sí? Haces los cálculos, pero en Word indicas cuáles son los cálculos y pones los resultados. Realmente ese debería ser el formato original. Jóvenes, quien no tenga posibilidad de hacerlo por Word, Excel, porque por alguna razón no puede, lo hace a mano. Le toma una foto y lo cuelga así en forma de foto. No me dejen de entregar la tarea por nada del mundo. Si a usted le tocó trabajar solito, hágalo solito y móntelo, ¿sí? No se vayan a quedar sin estos 3 puntos jóvenes que justo están hechos para que sea una actividad formativa y otra en la cual les vaya dando colchón a ustedes para
salir bien en la materia. Tiene esos dos objetivos y lo lógico es que ustedes aprovechen ambas ventajas. Yo siempre he dicho que esto es un laboratorio de economía, donde se puede, así como en el laboratorio de química, de física, se actúa, se experimenta con las variables, esta es la forma que tengo yo para enseñarles cómo se experimenta del lado de la economía. ¿De acuerdo? ¿Podemos pasar al último ejercicio? Sí, profe, que tengo Ok. dudas. Ok, claro, porque este ejercicio al final era el más completo de todos en el sentido que aquí teníamos las relaciones macroeconómicas que yo necesito dejar de alguna manera plasmados en sus cerebros, ¿ok? Entonces, eran indicadores de cuentas nacionales, les pedía calcular el PIB, que les he dicho que es la variable premium, no tienen ni idea de la importancia, bueno, he tratado de transmitírsela la importancia que tiene este indicador, y este indicador se puede calcular por varias vías. Les pedí que lo calcularan por el lado del ingreso y por el lado de la demanda. Luego que calculara el ingreso nacional disponible y el PIB per cápita. A ver, ¿cómo se calcula el PIB por el lado de la demanda? ¿Quién me lo dice? PIB es igual a C, o sea que es consumo, más G. Ah, ya va, ya va. Uy, espérense que tenía el dedo donde no era y casi he hecho perder la cosa. PIB es igual al consumo más el gasto del gobierno, que es el gasto del gobierno en bienes y servicios, más, ¿qué variable Y sigue? ¿Y de qué? inversión, De inversión, inversión. más, Exportaciones, que es X, menos ajá, M. que son las, Importaciones. ok, y del lado del ingreso, ¿cuáles eran las variables? ¿El ingreso de qué cosa? De los factores productivos. ¿Cuánto se ganan los factores productivos? ¿Cómo se llama la ganancia del factor trabajo? ¿No todos al mismo tiempo? Ingreso. No, señor. Con lo que usted le pagan todos los meses se llama ingreso. Ya estamos Salario, hablando profe, ¿no? por Ah, el lado del ingreso. no. El ingreso que recibe el factor trabajo, ¿cómo se llama? El salario. Salario. Y entonces la variable se llama remuneración a los asalariados. ¿Cómo se contabiliza en cuentas nacionales la ganancia del capital? ¿Cuál es la variable? Excedente de exportaciones. Excedente de explotación, ¿sí? Porque se están explotando los recursos para poder sacar de ellos bienes y servicios, venderlos y obtener una ganancia. Aquí está incluido el capital físico y el capital financiero. Por eso incluye los dividendos, que es la ganancia que reciben los propietarios de las empresas, pero también por capital financiero, entiéndase cuentas corrientes, bonos, acciones, bonos, se puede obtener intereses, también se puede obtener alquileres porque usted ceda el uso pues, de algún inmueble, y regalía porque usted ceda el derecho a hacer alguna determinada actividad como usted la ha diseñado hacer o porque usted permita el uso de alguna tecnología, ¿ok? ¿Cuáles Profe, son las otras? Ajá. no me queda claro porque cuando vemos la tabla, o sea, yo sé que son los alquileres, las regalías y eso, pero cuando veo la tabla no sé qué variables se refieren a eso. Claro, ya vamos a entender esa parte. Está muy bien. Terminemos de poner la fórmula, por favor. ¿Qué sigue después del excedente de explotación? Más D, que es la depreciación, La depreciación, que es ese apartado que se hace para reponer la maquinaria y equipo cuando termine su vida útil. ¿Cuál es la otra variable? y P, ¿Qué es IP? Impuesto a la producción, jóvenes. Son los impuestos que cobra el gobierno directamente al proceso productivo, como el impuesto al valor agregado o el impuesto a las importaciones.
todo lo que se cobra en la parte de las aduanas para importar. Más, ¿cuál es la última? Perdón, menos, ¿cuál es la última variable? Subsidio. Subsidios. ¿Subsidios por qué? Porque esos subsidios son donaciones que hace el gobierno a las empresas para que puedan trabajar. Ok. Yo voy y busco las variables de aquí está la depreciación, en el caso del ingreso, ¿verdad? Aquí está la remuneración a los asalariados, aquí está el impuesto a la producción y están los subsidios, pero por ninguna parte aparece el excedente de explotación. Quiere decir que esta es una variable con dos incógnitas, por ahora no puedo hacer nada, me voy al PIB por el lado de la demanda. Resulta que por el lado de la demanda, aquí está el consumo de los hogares, aquí está el consumo del gobierno, por este lado está la inversión, las exportaciones y las importaciones. Quiere decir que por el lado de la demanda sí puedo calcular mi PIB sin ningún problema, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? ¿De acuerdo? O sea, tengo consumo, Sí, profe. inversión, es que me lo calculo. Como aquí tengo dos Profe. incógnitas, ya no tengo dos incógnitas, porque yo sé que el PIB igual me tiene que dar igual, valga la redundancia, por cualquiera de los métodos que yo utilice. Entonces, ¿cuál es la variable realmente que hay que calcular aquí, jóvenes? El excedente de explotación. Para calcular el excedente de explotación, ¿qué tengo que hacer? Despejarlo de la fórmula. ¿Y cómo queda el excedente de explotación? Al PIB total, le voy a restar la remuneración a los asalariados, la depreciación, los impuestos y le voy a sumar los subsidios. ¿Qué pasa, jóvenes? Así es como se hace realmente en las cuentas macroeconómicas, porque recoger la ganancia del capital financiero y el capital físico es muy difícil. Generalmente las empresas no dicen toda la verdad en este sentido en las encuestas y inclusive en la parte contable, porque muchas de las cosas van para los costos de manera de tratar de pagar menos impuestos sobre la renta. Entonces, realmente la ganancia del capital es la variable que sale por diferencia del PIB. ¿Dónde se calcula muy bien el PIB? Por el lado de la demanda, que es en qué gastan los sectores el ingreso, y por el lado de la producción. ¿Está claro? ¿Entendimos todo? Rachel, que allí era un asunto de que había que echarle un poquito más de cabeza a la cosa. Profe, una pregunta. Dígame. En la fórmula Ajá. falta una variable, pero yo no sé si eso también hay que colocarlo o no, que es el ingreso mixto. No, mi amor. El ingreso mixto, gracias por preguntar eso. El ingreso mixto tiene que ver con el ingreso que se gana en las unidades familiares que trabajan desde sus casas, esos pequeñitos negocios que funcionan desde casa. Aquí esa sí no la tenemos, o sea, esa sí es cero, ¿de acuerdo? Ok, ya. No, Gracias. de nada, mamá. Gracias por preguntar. Yo la trato de quitar cuando doy las clases de Derecho, porque en las clases de Economía sí la dejo, porque en las cuentas nacionales sí va a aparecer el ingreso mixto, ¿ok? Pero bueno, siempre se me puede chispotear por allí. ¿Alguna otra pregunta son respecto a esta primera parte? Sí, profe, yo tengo una. Dígame. Ujú. Tenía igual la pregunta de Rachel, pero además, pero ya, exacto, listo. Ok. Tenía una duda con respecto al ingreso nacional. No, pero para ese vamos a explicar ahorita, ¿sí? Para el ingreso nacional disponible vamos no, ahorita. Yo me refiero al PIB por el lado de la demanda, por el lado de la oferta, y perdón, por el lado del ingreso, y cuál es el procedimiento que hay que seguir. no, profe, mentira, sí tengo una. Es con respecto a la variable I. De inversión. Ajá. O sea, no. Sí. Uno Que, cree que esta I puede tener alguna relación con el ingreso. No, hijos. Esta I que está aquí es el gasto que hacen las empresas en maquinaria y equipos para aumentar la capacidad de producción. Y el apartado de depreciación también va aquí, que es el gasto que hacen para reponer la maquinaria y equipo después. Por eso es que esto se llama inversión bruta. exacto, profe, pero mi pregunta es ¿cuál de todas era? Yo coloqué Esta, que se llama inversión bruta. exacto, esa. Sí, Ajá. profe, está bien. ¿Ok? Gracias. Habían otras por ahí para despistar, pero no, es esta.
¿Podemos pasar al ingreso nacional disponible? Sí, profe. Ok. Sí. En el caso del ingreso nacional disponible, fíjense que entonces, esta es una fórmula más directa para llegarle al ingreso nacional disponible. En la guía está explicado más paso por paso para entender cómo llegamos desde el Producto Interno Bruto hasta el ingreso nacional disponible, ¿ok? Pero aquí yo les estoy preguntando directo por el ingreso nacional disponible. Lo primero, y escúchenme bien, sobre todo a efectos del examen, es entender la diferencia entre el Producto Interno Bruto y el ingreso nacional disponible. Bueno, el Producto Interno Bruto es la producción de bienes y servicios en el territorio nacional. Es decir, se combina capital y trabajo en el territorio nacional y se obtiene unos niveles de producción. La propiedad de esos factores de trabajo allí no está tomada en consideración. Es decir, esos factores de trabajo, capital o trabajo, perdón, esos factores productivos pueden ser de personas residenciadas en esa economía o personas no residenciadas en esa economía que han decidido establecer una empresa allí, ¿ok? En el caso del ingreso nacional disponible, es el ingreso recibido por los factores productivos, es el ingreso generado por los factores productivos, y allí la residencia sí es clave. Es decir, yo quiero saber cuánto generaron por ingreso de factores productivos mis residentes. Y por eso tengo que hacer una serie de ajustes, porque además este ingreso es el que va una parte para el consumo y otra parte para el ahorro, ¿ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Partiendo del Producto Interno Bruto, lo primero que hago es restarle la depreciación, porque esto no forma parte del ingreso. Esto es un apartado que hay que dejar guardadito allí para cuando se reponga la maquinaria. Lo otro que tengo que hacer es netear qué pasó con los factores productivos entre residentes y no residentes. Es decir, tengo que sumar en el ingreso por factores productivos que hayan obtenido nuestros residentes fuera de la economía y se hayan traído ese dinero para acá, y tengo que restar lo que los no residentes se ganaron en esta economía por factores productivos y decidieron llevarse a su economía de origen, ¿ok? Esto es lo que llamamos el neteo por factores productivos. Y luego falta un ajuste adicional que tiene que ver con las transferencias. Las transferencias que son donaciones, son regalos. Entonces yo puedo o recibir transferencias de no residentes o yo darle transferencias a no residentes, ¿ok? Por eso es que finalmente la fórmula es ingreso nacional disponible igual a PIB menos depreciación más ingreso de factores productivos menos pago de factores productivos más transferencias corrientes recibidas menos transferencias corrientes pagadas. Yo siempre, para tratar de afianzar la idea en ustedes, aunque la residencia no tiene que ver nada con la ciudadanía, trato de explicarles que el PIB es la producción generada en Venezuela, ¿ok? Mientras que el ingreso nacional disponible es el ingreso nacional disponible generado por venezolanos, pero realmente a lo que nos referimos es a residentes, ¿ok? No importa dónde nacieron, lo importante es la conexión que tengan con esa economía. Entonces, concretamente, ya entendiendo los conceptos, que es el objetivo de este ejercicio, pues utilizaba el PIB que estaba aquí, le restaba la depreciación y aquí estaba la parte de los factores productivos. Aquí está el ingreso de factores productivos, el pago de factores productivos, las transferencias corrientes recibidas y las transferencias corrientes pagadas. Estos saldos pueden ser positivos o negativos dependiendo de qué es lo que tiene más importancia dentro de esa economía. Puede ser una economía en la cual tenga mucha inversión extranjera y entonces vengan muchos no residentes a invertir en esta economía, pero se lleven luego su dinero. Puede ser una economía al contrario, que tiene muchas inversiones en el resto del mundo, pero después los residentes se traen ese dinero a la economía. También puede ser una economía, sobre todo el tipo de economías que reciben muchas remesas familiares, generalmente son con economías pequeñas o con poco potencial de crecimiento, en el cual los ciudadanos salen a otros países, se hacen residentes de esos países y después mandan después mandan dinero o transferencias
a la economía de donde eran originarios, porque allí tienen su familia, ¿ok? Perdón. ¿Entendimos entonces este aspecto? Entonces, ¿qué dice? Dice, ay, perdón que me fui para acá sin haber hecho el PIB per cápita. ¿Quedamos claros cómo? Porque estábamos todavía calculando el ingreso nacional disponible. ¿Quedamos claros cómo se calcula el ingreso nacional disponible? ¿O alguien Sí, quiere profe, pero preguntar algo? una pregunta, sí, Dígame. o sea, porque la pregunta te dice que lo relaciones con el PIB y que te digas cuál es la razón. Claro, O por sea, eso, pero no nos vayamos a pasar todavía allí, por favor, sin hablar del PIB per cápita. ¿Ok? ok, El profe, PIB per cápita, entonces, sabemos que es la producción de bienes y servicios entre la población. Fíjense, aquí podía haber un poquito de confusión, porque yo tratando de darles datos reales, le puse la población en el dato que permitiera, que tuviera concordancia con el dato que les iba a dar del PIB. ¿Qué les quiero decir con esto? Que cuando yo, por ejemplo, les puse aquí 1,4, eso realmente son 1,4 billones de personas porque en este caso, por ejemplo, esta es la economía china, ¿sí? Ah, mentira. Sí, sí, esta es la economía china. Y en el caso del PIB, este PIB realmente no está en dólares, en cifras completas, sino que está en miles de millones, ¿sí? Fíjense, esta es la población china, esto está en miles de millones, lo cual significa que le agregamos 9 ceros, a este le agregamos 6 ceros, y podemos obtener cuánto es el ingreso per cápita. Por supuesto, usted no tiene que entrar en ninguna de esas consideraciones. Usted simplemente con que me divida el PIB, que es 14,351, con entre la población, que es 1,4, ya le va a dar este ingreso promedio año de 10.251, ¿de acuerdo? Y lo que me tiene que decir es que el ingreso promedio de China al año es de 10.251, ¿sí? ¿Entendimos esa parte? sí, profe, El excelente. ingreso per cápita, acuérdense que es un indicador de bienestar económico. Ok, entonces luego preguntamos, diga si el Producto Interno Bruto es mayor o menor que el ingreso nacional disponible y cuál es la razón. Por lo que les acabo de explicar, puede haber economías en las cuales el PIB sea mayor que el ingreso, nacional disponible, en cuyo caso significa que es una economía que es bastante receptora de inversión extranjera, donde los no residentes tienen bastante actividad, pero luego parte de su ingreso se lo llevan a su economía de origen. Esa es la razón allí. ¿Lo ven? ¿Lo viste, Rachel? Más o menos, profe, pero creo que sí. Fíjense, repito, es un asunto, por eso que hay que como que masticarlo varias veces. Es un asunto de entender qué es el PIB y qué es el ingreso nacional disponible. Repito, el PIB, acuérdense que siempre, desde la primera clase, les estoy diciendo que para producir hay que combinar capital y trabajo. Alguien es el dueño de ese capital y de ese trabajo. En el caso de del PIB, que es el Producto Interno Bruto, el producto doméstico, esa producción puede ser generada por recursos propiedad de residentes o recursos propiedad de no residentes. Eso no le importa a la economía. A la economía lo que le importa es que se genera esta producción y que eso permite generar una determinada cantidad de empleo. ¿Ok? Pero a la hora de tener el ingreso, o sea, efectivamente, ¿cuánto tenemos nosotros para consumir, para poder comprar nuestros bienes y servicios como sociedad? ¿Y cuánto tenemos como para ahorrar? Entendiendo que el ahorro es la fuente principal de financiamiento de la inversión, tenemos que distinguir cuánto se ganaron nuestros residentes. Ah, que se lo ganaron el resto del mundo, no importa, sigue siendo dinero de esta economía siempre que se lo traigan, obviamente. Si lo dejaron invertido en el extranjero, no hay nada que hacer, ¿sí? Estos son datos que se registran en balanza de pagos y que se registran en cuentas nacionales. Y entonces, por eso le digo, vean esto como la producción generada en el país y esto como el ingreso generado por los residentes de un país.
¿Mejor un poco? Sí, profe. Ok. La tercera pregunta ya tenía que ver con el proceso de financiamiento de la inversión. Entonces diga si el ahorro fue suficiente para financiar el proceso de inversión de la economía o se requirió financiamiento del resto del mundo. Con relación, ¿qué relaciones quería que hicieran aquí? Que entendieran que el ahorro, cómo se obtiene el ahorro, que el ahorro es la diferencia entre el ingreso nacional disponible menos el consumo. Ojo que aquí sí hay una conchita de mango porque el consumo incluye no solamente el consumo de los hogares, sino también el consumo del gobierno. ¿Ok? Entonces, este consumo que está aquí resulta de la suma del consumo de los hogares y del consumo del gobierno. Ese consumo total es el que le van a restar al ingreso nacional disponible que obtuvieron en esta parte que está aquí y les va a dar cuánto es el ahorro, ¿ok? Quiere decir que esta economía, por ejemplo, en este caso, generó 1.595 de ahorro. En el caso de la inversión que vamos a trabajar aquí es la inversión neta, porque les he dicho que la depreciación es un apartado que no forma parte del ingreso ni de la inversión nueva, sino es para reemplazar maquinaria que ya está funcionando. En ese sentido, entonces, a la inversión bruta que está aquí le restamos la depreciación y nos da la inversión neta. Y luego lo que yo quiero saber, ¿quién es mayor que quién? Para saber si esa economía generó suficientemente ahorro para invertir e incluso lo que hizo fue prestarle al resto del mundo o al revés, necesitó pedir prestado al resto del mundo para financiar el proceso de inversión. Esa variable que recoge ese financiamiento externo se llama cuenta corriente, jóvenes, que de alguna manera en cuentas nacionales le decimos préstamo neto con el resto del mundo. Y entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Repito, sacamos por diferencia cuánto es ahorro menos inversión. En este caso el ahorro fue 1.595. Si le resto la inversión, me da un valor negativo de 2.220. ¿Qué significa este valor negativo? Que el ahorro fue menor que la inversión. Quiere decir que para poder financiar 3.815 millones o lo que sea de inversión, necesitamos nuestros recursos, pero además le pedimos prestado al resto del mundo este monto que está aquí, ¿sí? Por eso es que el saldo de la cuenta corriente es negativo, porque el dinero no salió de esta economía hacia el resto del mundo, sino tuvo que entrar a esta economía al resto del mundo. Yo sé que aquí este signo negativo, sobre todo sin haber visto la balanza de pago, puede generar un poquito de ruido, pero porfa, traten de entenderlo como está aquí, o sea, saber que siempre que el ahorro sea mayor que la inversión, pues obviamente necesité dinero del resto del mundo y obviamente puede ser una relación distinta. Veamos en la parte donde sale distinto. Ah, no, perdón, que me fui para donde no era. Creo que hay uno que es al revés. Aquí. En este ejercicio, fíjense que ahora hacemos lo mismo. Ingreso menos consumo me va a dar el ahorro y este ahorro es 7.095 menos la inversión neta, 3.815. Aquí el saldo de la cuenta corriente es positivo. Perdón que aquí le dejé el signo de la otra. Positivo. ¿Qué significa eso? Significa que esta economía generó ahorro suficiente para financiar y el resto lo prestó al resto del mundo. Ojo que a veces esta película no es tan bonita, ¿no? A veces pasa como en Venezuela, que es una economía que genera bastante ahorro, pero no invierte casi por las razones que sea y lo que hace es que ese dinero sale al resto del mundo para mantenerlo en activo financiero, es decir, hay salida de capitales, pero sobre todo por un tema de que la inversión no está teniendo los niveles que se necesitan. Y recuerden en todo momento que la inversión es la base para poder aumentar la capacidad de producción, con ello aumentar el Producto Interno Bruto y con ello aumentar el empleo en la economía, es decir, el número de ocupados.
¿Preguntas? Profe, Ajá, sí, profe, yo tengo una pregunta. dígame. Ajá, me confundí cuando usted dijo lo del consumo. O sea, es que, Ujú. no sé, Está bien, mi amor. Yo sé que... lo del, Ya voy, mi amor, tranquila. Déjame dejar de es compartir que, esta pantalla. Ya voy, mi vida. Ya te voy a ayudar a que estés más clarita. Espero. ok. Espero. Es que ya lo había hecho, pero me confundí cuando dijo que en el valor de C Claro, mi amor. abarca consumo del hogar y del gobierno. Exactamente. Probablemente tienes el errorcito ahí y ya lo vas a corregir Ajá. porque me tienes a mí aquí explicándote mejor el proceso. Nosotros arrancamos diciendo que el PIB es igual al consumo más, déjame poner esto en mayúscula para no estar peleando aquí con más cosas. El consumo más el gasto más la inversión más exportaciones menos importaciones. Entendiendo de forma importante que el PIB se necesitan factores productivos para producirlo, ¿ok? Y que este lado de aquí es el lado, es cómo es gastado este ingreso, ¿ok? El primer ajuste que nosotros necesitamos hacer es la depreciación, porque repito, la depreciación es una variable que no tiene, ¿cómo se llama? Incidencia, sino para reponer la maquinaria que ya existe. No se hace, no sale producción nueva de allí. Esto permite que obtengamos, por un lado, el Producto Interno Neto. Aquí vamos a seguir teniendo, téngame paciencia aquí con la pizarra, el consumo más el gasto más la inversión neta más las X menos las N. Luego viene un proceso en el cual quiero llegar al ingreso nacional disponible. Para yo poder llegar desde el Producto Interno Bruto al ingreso nacional disponible, tengo que pasar con la gente que estuvo por fuera haciendo sus inversiones de mis residentes y que hicieron los no residentes que estuvieron invirtiendo en mi economía, porque esos son procesos dinámicos. Entonces, voy a sumar el ingreso de factores productivos, ¿ok? Que es lo que se ganan mis residentes afuera y se traen a esta economía. Voy a restar lo que se hayan llevado los no residentes de esta economía al resto del mundo, es decir, pago de factores productivos. Voy a sumar cualquier donación, remesa, regalo que yo haya recibido del resto del mundo, transferencias corrientes recibidas, y voy a restar cualquier regalo que yo haya hecho al resto del mundo, transferencias corrientes pagadas. Como esos son relaciones con el resto del mundo, esas variables también van del lado de mi relación con el sector externo, porque por cierto, este lado de aquí son las relaciones de la economía con el resto del mundo y estas son las relaciones internas dentro de esta economía. Entonces aquí también va a haber más ingreso de factores productivos, perdonen porque no lo sé restar, o sea, no lo sé poner copiado, menos pago de factores productivos, más transferencias corrientes recibidas, menos pago o transferencias corrientes pagadas. Eso significa que ahora lo que yo tengo es el ingreso nacional disponible y de este lado sumo los dos consumos. Sumo C más G y obtengo un consumo que ahora es la suma de C más G. De este lado dejo la inversión neta y de este lado obtengo una nueva variable que ahora recoge todo este proceso que está aquí, que se llama cuenta corriente. ¿Ok? La diferencia entre el ingreso nacional disponible
menos el consumo, que este consumo ahora incluye el consumo de los hogares más el consumo del gobierno, es lo que me va a permitir saber cuánto es el ahorro de esta economía. Es decir, usted genera ingresos y una parte obviamente la necesita para comprar bienes y servicios, pero la otra la ahorra para poder consumir bienes y servicios en el futuro. Eso que usted ahorra, alguien más lo pide prestado para hacer procesos de inversión, porque la inversión es lo que permite finalmente producir esos bienes y servicios que usted va a necesitar en el futuro. ¿Ok? Entonces, si yo sigo con esta relación, digo ahorro es igual a inversión neta más cuenta corriente. Finalmente, yo puedo decir que ahorro menos inversión neta es igual al saldo en la cuenta corriente y hacer esta relación que les he estado explicando a ustedes. ¿Cuáles son los casos que pueden ocurrir en una economía? Puede ocurrir en una economía que el ahorro haya sido mucho mayor o simplemente mayor que la inversión, mayor que la inversión. Generalmente aquí ya no se pone inversión neta, pero se asume todo el mundo que es la inversión neta. Y fíjense, en ese caso, si el ahorro fue mayor que la inversión, ¿qué saldo debería tener la cuenta corriente? Si este es mayor que este, ¿cuál debería ser el saldo? El monto de la diferencia. Si este es más y este es menos, este es mayor que este, el saldo va a dar positivo, jóvenes. Quiere decir que la cuenta corriente me da positiva. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que más me interesa, jóvenes? Repito, que esta economía ahorró suficiente para el proceso de inversión y el resto en cuentas macroeconómicas significa que salió de esta economía, ¿verdad? En forma de activos externos netos. Por eso es que los dos instrumentos importantes de una economía son las cuentas nacionales y la balanza de pago, que no la hemos visto todavía bien, pues. O sea, la balanza de pago al final, las transacciones externas, como ven, forman parte de este circuito, de este lado que están aquí, ¿ok? Eso cuando hacemos todo en moneda nacional. No me voy a desviar más del tema, pero eso es lo que ocurre allí. Ahora, si el ahorro es menor que la inversión, recuérdense que todo lo que esté del lado de este lado izquierdo de la intersección significa que es menor que lo que está de ese lado de la variable, del signo, perdón. Ahora aquí el ahorro es menor que la inversión. Obviamente, si este es menor que este saldo que está aquí me va a terminar dando negativo por la fórmula, la forma como estoy haciendo la fórmula. ¿Estoy bien? ¿Estoy cometiendo algún error, alguna cosa? En este sentido, jóvenes, entonces lo que ocurre es que el proceso de financiamiento de la inversión no fue suficiente de hacerlo con los recursos internos, con el ahorro interno, sino que además se le pidió prestado dinero al resto del mundo. Entraron capitales al resto del mundo. ¿Se está entendiendo mejor ahora? Sí, profe. ¿Sí? Ay, ese sí está chiquito. No, es que sí, con internet inestable. Profe, Ok. yo todavía tengo una pregunta. Dígame, hágame todas las preguntas que quiera. Ok, no, que yo, no sé, ahora me confundí toda, porque yo había sacado el PIB y luego el PIN, pero yo lo había hecho como estaba en las láminas, o sea, tipo PIB igual, o sea, PIN igual PIB menos D, o sea, menos depreciación, y Ya. luego al resultado del PIN le sacaba todo ¿Qué IFP, resultado te dio a ti? ¿Qué resultado te dio a ti? el PIN más el IFP menos PFP y Todo, todo eso, todo. El ingreso nacional es 19.500. 19.500. El 19.595 sin sacar lo de las cuentas corrientes. Ok. O sea que tú eres, ¿qué ejercicio? ¿Qué modelo eres tú? ¿O qué modelo El te último, tocó? profe. Perdón que la respuesta estuvo bien Es mal formulada. el último. Ok. A ti te da un ingreso nacional disponible de 19.
Ajá. ¿Estás segura que los datos son estos? Depreciación 200, consumo de los hogares 12.500. Está chequeando los datos. Las transferencias son estas que están aquí. Ajá. Sí. 1.400, 220, transferencias 100 y 2.000. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces fíjate que debes tener algún error porque a lo mejor te enredaste con los signos. Por eso es que yo te recomiendo que uses la fórmula como está aquí, mi amor. Cópiatela ahorita en la grabación o Exacto. si quieres. Profe, Ok. o sea, que Hazlo la fórmula, directo. las Porque láminas, mi temor es que al hacerlo por parcialmente lleguen a algún resultado erróneo. Fíjense, los resultados son Exacto. 24,095 en el caso del ejercicio 3. En el caso del ejercicio B son 19.195 y en el caso del ejercicio 1 es 12.371. Entonces, lo que puede haber ocurrido, mi cielo, es que en hacer las sumas y las restas, le hayas cometido algún errorcito con los valores. Entonces, mejor pon cada uno aquí con su número algebraico, es decir, voy a ponértelo aquí en F2. Ah, no, perdón, que debo darle el F2 aquí. Fíjate, vas a colocar el PIB que está aquí abajo, ¿verdad? Este PIB que está aquí. Y con calma vas a colocar el valor de la depreciación, el valor de los ingresos y de los ingresos productivos, de pago de los factores productivos, y los vas a poner con los signos que te estoy diciendo aquí, ¿me explico? Y después vas a hacer la matemática sencillita, arrancando este menos este, más este, menos este, más este, menos este, para que los signos no te vayan a generar ningún inconveniente. Ok, profe. Entonces, no tengo que hacer, o sea, lo hago directo, no lo hago como Sí, que por favor, así, porque como hay que de que tener lado. más pericia para... Ok, Lo que pasa es que cuando yo te lo estoy explicando, te tengo que explicar los pasos, ¿no? ok, Es ok. como están las Entonces lo guías. hago así directo, ok. Por favor, porque te tiene que dar 24,095, mi amor, si eres el modelo 6. Ok. ¿Alguien ya le dio ese monto? ¿Alguien ya tiene de aquí del ejercicio 6, ya lo hizo y tiene este monto? profe, yo hice el ejercicio B, puedo ver si me dio igual. ¿Cómo no? En el B te tiene que dar 19.195. ¿Me está segura que es el B? Que yo aquí no los tengo, ¿eh? Ponerle aquí A. Aquí B. Y aquí C. No, ya sé que no lo tenga yo bien. Vamos otra vez. El C tiene que dar 24.095. El B tiene que dar 19.195. Estamos hablando del ingreso nacional disponible. Y el A debería dar 12.371. ¿Alguien sí le ha dado, jóvenes? Silencio absoluto. Recuerden entonces después que para el ahorro tienen que sumar en el consumo, no, uno generalmente cometen el error que solo toman en cuenta el consumo de los hogares y como ya les demostré en la ecuación macroeconómica, no solamente va el consumo de los hogares, sino también el consumo del gobierno, que también lo conocemos como gasto del gobierno. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, jóvenes queridos? Profe, hay alguien por el grupo que no se puede conectar y está haciendo una pregunta. No sé si quiere que se la lea a ver si ¿Cómo nos sirve no? para Claro, todo. claro, dígamela. Dice, él pregunta que si en los ejercicios donde está la mantequilla y la torta, ¿debo tomar la mantequilla como un bien intermedio para la torta o No, lo no, tomo no, en no, cuenta no, como señor. bienal? Ahí ya está, ya ahí ese es el PIB, ya se hizo la resta o sea, ya ahí es el aporte de cada actividad, ¿de acuerdo? Dile que no, que cada rubro ya ahí tiene su valor agregado y lo que tiene que calcular es el valor total de la economía. Ok, profe. Y tiene otra pregunta
Dígame. Que dice, y que si por alguna razón faltó el excedente de explotación, es Ya decir, si explicamos, entonces ya le dices que sí y que ya explicamos cómo tiene que calcularlo, que esta sesión está siendo grabada y que la vamos a montar dentro de poquito. Ok, profe, gracias. Profe, Dígame. ya lo calculé, ahora sí me dio. Perfecto, me alegra un montón. Y además lo entendiste, que es lo mejor. O por lo Sí, menos lo entendiste más, pues. y ahora sí. Sí, ya. No, ahora sí me quedó claro, profe. Ok, Gracias. me alegro. ¿Quién más? A ver, que tengo que aquí admitir a esta chica que está esperando. ¿Quién más? Aprovechen de preguntar todo lo que puedan porque los cálculos los dejé toditos para la tarea para que después no estén atormentados en el parcial. Y en el parcial, ay Dios mío, ¿qué pasó aquí? Ah, me asusté. Y en el parcial va la parte teórica. ¿Ok? Por ejemplo, puedo preguntar en el parcial cuál es la diferencia entre el PIB y el ingreso nacional disponible. Puedo preguntar en el parcial cuál es la diferencia entre el IPC y el índice implícito del PIB. ¿Sí? Por eso que me pareció chévere que estuvieran haciendo la tarea y eso los obligara a estudiarse las variables para que después no sufrieran tanto en el examen, espero yo. Profe, Dígame. justamente se me acaba de caer la llamada. ¿Puede repetir lo del examen, porfa? ¿Y hasta qué parte va? Vamos, o sea, vamos hasta la clase de hoy, que es la Bueno, clase porque 12. realmente la clase de hoy, mi amor, que es las causas y las consecuencias de la inflación, más allá de los aspectos un poco que se puedan un poco enredar ustedes, que obviamente yo no me voy a poner con esas exquisiteces de preguntarles cosas tan difíciles, en el sentido de que lo que me interesa sobre todo es que me entiendan la teoría cuantitativa del dinero, cómo la teoría cuantitativa del dinero impacta, o sea, cómo permite explicar el rol importantísimo que tiene el Banco Central en la generación de la inflación, que es toda, ¿ok? Toda la implicación del mundo y ese tipo de relaciones tan importantes. Tengo la angustia de que toda la clase ha sido virtual porque así fue diseñado esto. Por eso es que les estoy diciendo que ya quedamos para el martes 7 de julio a las 4 de la tarde para hacer una clase en la cual podamos repasar todos esos conceptos, pero obviamente ustedes tienen que usar estos días para estudiar, jóvenes. Me pueden preguntar todo el tiempo por WhatsApp, ustedes saben que estoy a la orden, ¿ok? ¿Qué va para el examen? Ya lo dijimos, jóvenes, va producción, empleo y precios y va mercado de dinero e inflación. Inflación como todo lo que ya hemos visto de la inflación, ¿ok? De la guía de hoy nuevo está los efectos de la inflación esperada, los efectos de la inflación cuando es esperada y cuando no. Trataremos de no preguntar mucho por allí en ese sentido de las consecuencias, pero la parte de la teoría, sobre todo la explicación monetaria, jóvenes, es muy importante, muy importante, ¿de acuerdo? Quedamos entonces eso, que nos vemos a las 4 de la tarde y que el miércoles estaría abierta toda la sesión. El examen que va a tener preguntas de selección simple y preguntas de desarrollo. Acuérdense que después de esto viene el examen final. Ya después no les voy a preguntar más teoría. Y en el examen final, realmente les adelanto, no les pregunto teoría, les mando a hacer una lectura bien especializada económica para que ustedes respondan preguntas. Entonces, este es mi último momento de preguntar teoría. Así que, por favor, estudiense bien la teoría para el parcial. Si nadie tiene más preguntas sobre el ejercicio, ya podemos pasar a todas las preguntas del parcial que quieran. Pero seguramente más preguntas del parcial van a ver el martes. ¿Quedamos mudos? ¿Qué hacemos? ¿Siguen preguntando? ¿O estamos listos? ¿O cómo es la cosa? Yo creo que la pregunta mejor el martes, sobre el parcial. Sí, claro. Profe, ya va. Otra
No te escucho, no te estoy escuchando bien ahorita, Isabela. Que tengo otra pregunta, profe. Dígame. Ok, la última, la segunda es el Producto Interno Bruto, si es mayor o menor. Y luego la tercera es la de, hablo del último ejercicio también, lo Claro. del ahorro. Ajá. Entonces, entonces para sacar el ahorro sería despejar Ya lo el pusimos aquí, ¿ves? Ya lo IND. pusimos aquí. Para sacar el Ajá, ahorro, nosotros tenemos ok. que... No, que tengo este lápiz aquí medio raro. Ay, no quiero lápiz. Para sacar el ahorro, repito, lo que tenemos que hacer es al ingreso nacional disponible, restarle, vamos a ponerlo completo, el consumo de los hogares más el consumo del gobierno, ¿sí? Si quieren, para que no se me enreden, suman estos dos consumos primero para que les dé este valor positivo aquí y después a este le restan este. ¿Por qué? Porque originalmente yo les he dicho que I es igual a C más S. Eso significa que el ingreso, una parte se consume y la otra se ahorra. Es una ecuación clásica en la economía que la aportó el señor John Maynard Keynes. ¿Verdad? Todo el ingreso de la economía o se consume o se ahorra, no tiene más ningún otro destino. El ahorro, como sabemos, no se queda en los colchones generalmente, sino que forma parte de la liquidez monetaria o se va al mercado de acciones, bonos, otros activos financieros. ¿Otra pregunta? ¿No más preguntas? ¿Estamos activados todavía? La fórmula de la inflación, me dicen que repita la fórmula de la inflación, con mucho gusto. Aquí. Para calcular el crecimiento económico. Crecimiento económico. Tenemos que calcular la variación porcentual de ¿quién? El PIB real, ¿ok? Para calcular la inflación, tenemos que calcular la variación porcentual de ¿quién? ¿Quién me lo dice? Los tengo, jóvenes, que no oigo a nadie. ¿Aló? Sí, profe. Ok, tenemos que calcular la variación porcentual de ¿qué para calcular la inflación, jóvenes? PIB, tengo la variación por PIB per cápita. No, mi amor. Para calcular la inflación tenemos que calcular la variación porcentual del IPC, que es el índice de precio al consumidor, o del índice implícito del PIB, que también se conoce como deflactor del PIB. ¿Ok? Y siempre que querramos calcular una variación porcentual, lo que hacemos es que el valor del año en el que estamos haciendo el cálculo, ¿verdad? Que lo vamos a llamar valor final, lo vamos a dividir entre el valor inicial y lo vamos a multiplicar por 100 y le vamos a restar 100. Es decir,
Si es la inflación, voy a agarrar la inflación, suponga que sea la inflación del año 2018. Voy a agarrar la inflación, el valor del IPC, perdón, del año 2018, lo voy a dividir entre el valor del IPC del año 2017, lo voy a multiplicar por 100 y le voy a restar 100. Esa es una fórmula. Hay otra fórmula que es inclusive la que más se utiliza. Que es valor final menos valor inicial. Todo esto que está aquí, es decir, el resultado de esta resta, lo divido entre el valor inicial y luego todo este resultado lo multiplico por 100. Como ustedes no están tan duchos con la computadora, puede ser que no hagan esto en este orden y entonces la cosa no dé bien aquí. Por eso repito, para mis estudiantes de Derecho, yo les recomiendo que se graben y se aprendan esta fórmula que está aquí. ¿De acuerdo? Si usted se sabe manejar con esta y lo hace bien, no tengo problema. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Cuéntenmelo todo, ¿estamos listos? ¿Aló? ¿Estamos listos, jóvenes? ¿Mm? Voy a parar la grabación entonces, ¿sí? Profe. ¿Ah? Bueno, Profe, ¿y si luego tenemos más dudas? pues entonces no? usted agarra su WhatsApp y dice, profe, tengo esta duda. Ok. ¿Ok? O me quieres preguntar algo por aquí. Gracias, profe. Yo no tengo problema. Y si me quieres seguir preguntando, yo te sigo respondiendo. No, profe, yo ya, o sea, ya me dio, pero a mi grupo, por ejemplo, nos falta todavía hacer unos ajustes y nos falta hacer un ejercicio, entonces no sé si Por eso, estoy si se te haciendo. presenta otra duda, con mucho gusto se la resolvemos por WhatsApp. Ok, gracias, profe. De nada, mi cielo. ¿Estamos listos entonces? Pareciera que sí, entonces, bueno, voy a parar la grabación porque ya estamos listos en lo que tiene que ver con la resolución del problema y en una primera conversación sobre el parcial.